Hola, ¿qué tal estás? Yo encantada de estar este ratito contigo para hablar de todo lo que nos interesa. De salud, también de una fascinante charla para entender la mente de un criminal y los mejores coches ecológicos del mercado. ¡Vamos con ello! Equilibrio hormonal y bienestar. Revelamos los secretos de estas poderosas mensajeras que nuestro cuerpo necesita para una salud óptima. Crimen, mente y asombro. Juan Enrique Soto, el experto que revolucionó el análisis de conducta en España, nos explica cómo piensa una mente criminal. Los coches más verdes de 2024. Descubre el modelo que se lleva las 5 estrellas en sostenibilidad. Y nos visita un romántico desde México. Vas a conocer a Fer Rivas. ¿Sabías que tus hormonas son como los directores de orquesta de tu cuerpo? Regulan tu energía, tu estado de ánimo e incluso tu apetito. Pero ¿qué pasa cuando esta orquesta se desafina? Hoy descubrimos los secretos de estas poderosas mensajeras con uno de los mayores expertos en esta materia, el doctor Antonio Hernández. Doctor, bienvenido a Tu Vida. Buenos días. Hola Marta, encantado y bueno, muchísimas gracias lo primero por dejarme este tiempo en vuestro espacio y espero que podamos aportar un poquito de conocimiento alrededor de estas maravillosas moléculas, como has dicho, que son las hormonas. Esa es mi primera pregunta, doctor. Exactamente, ¿qué son las hormonas y qué papel juegan en nuestro organismo? Pues realmente son moléculas que actúan como mensajeros químicos dentro de nuestro organismo para, a su vez, actuar en diferentes sistemas fisiológicos como el sistema inmune, el sistema neuronal, el sistema óseo, el sistema metabólico y, bueno, pues al final son comunicadores entre los diferentes sistemas para que se logre lo que en medicina se llama la homeostasis, que es el equilibrio, que es al final lo que va a predominar en un organismo que tiene salud, el equilibrio pues entre todos los sistemas fisiológicos. Doctor, ¿cómo podemos saber que tenemos algún problema hormonal? ¿Qué señales nos daría nuestro cuerpo? A ver, realmente la cuestión quizás sería algo difícil de responder porque pueden existir múltiples síntomas, pero a su vez esos síntomas en muchas ocasiones también podrían ser provocados por otro tipo de patologías. Por eso, al final solo vamos a descubrir que existe una alteración hormonal a través de una analítica, yendo a un médico especialista en medicina integrativa, un endocrino, un ginecólogo. En el caso de las mujeres pueden existir síntomas, por ejemplo en el caso del hipotiroidismo, como es el cansancio, la fatiga crónica, la dificultad para concentrarnos, la caída del cabello, retención de líquidos. En el caso de un déficit de testosterona en el hombre, pues una pérdida de deseo sexual, pérdida de musculatura, pérdida también de energía. En el caso de mujeres que tengan la llamada amenorrea, que es la pérdida de la producción de estrógeno y progesterona, pues van a tener sequedad mucosa, cansancio, también pérdida de libido, etcétera, pero al final son síntomas que siempre, Marta, tienen que ir contrastados posteriormente con una analítica y una visita a un profesional. Simplemente por sintomatología no deberíamos asumir que existe o no un problema hormonal. Como bien has contado, doctor, son muchos síntomas que se pueden confundir con otras cosas. Entonces, ¿cada cuánto tiempo deberíamos revisarnos el estado de nuestras hormonas? Yo, por norma general, si una persona está sana, sobre todo también porque tampoco, como médico también, intento que los pacientes no caigan en hipocondria y en obsesión también alrededor de la salud. Entonces, si una persona en su mediana edad no tiene sintomatología como la que hemos dicho, ese cansancio, fatiga crónica, me cuesta mucho dormir por la noche, he subido muchísimos kilos, etcétera, con una vez al año revisar las hormonas tiroideas, las hormonas sexuales, las hormonas de la cápsula suprarrenal, el cortisol, pues ya sería más que suficiente. Si luego, evidentemente, ya vamos detectando variabilidad en los valores de mis hormonas y ya se constata que hay un problema, pues normalmente a nivel de medicina vamos a hacer una revisión cada 6 meses. Cada 6 meses, importante ese dato. Doctor, ¿qué cambios en mi vida puedo hacer para
tener unas hormonas sanas. Voy a explicarme. Por ejemplo, el doctor te dice que tienes el colesterol alto, entonces tienes que bajar las grasas, o si tienes problemas de azúcar, tienes que controlar la ingesta de dulces. ¿Cómo podemos hacer para tener nuestras hormonas en regla, por ejemplo? Claro, podríamos ir a muchísimos detalles, digamos, y muchísimos hábitos que son muy concretos, pero que al final pues no se van a concretizar. Cuando hablamos para el público en general, debemos dar consejos generales. Y yo siempre hay dos variables que siempre digo en general, tanto para las hormonas sexuales, las hormonas de la cápsula suprarrenal, la insulina que libera el páncreas, para la tiroides. Hay dos variables que son fundamentales y a partir de ahí todo lo que hay que hacer para llegar a ello. Una, que es mantener la composición corporal adecuada. ¿Eso qué quiere decir? Estar con un porcentaje de grasa adecuado, delgados, pero también con la suficiente masa muscular, porque a partir de los 35 o 40 años, tanto los hombres como las mujeres tendemos a perder masa muscular, un proceso que se llama sarcopenia dentro de la medicina y que tiene luego muchas implicaciones negativas en la salud y en el equilibrio hormonal. Entonces, esto implica pues comer o hacer deporte o tener hábitos que vayan dirigidos, sobre todo a partir de los 35 o 40 años, a no acumular grasa, principalmente en la zona abdominal, la llamada grasa visceral, y que sigamos manteniendo la masa muscular que pues es tan precaria ya a partir de los 50-60 años en hombres y mujeres. Entonces tendríamos ese primer paso, todo aquello que hay que hacer o hábitos integrales que hay que hacer para mantener una composición corporal adecuada y, en segundo lugar, el estrés, que es una epidemia literalmente en el siglo XXI en la sociedad occidental. El estrés en el que vivimos, por los tiempos rápidos en los que vivimos, por el trabajo intempestivo a muchas horas que nos hacen luego no dormir por la noche las horas que tenemos que dormir para relajarnos, problemas económicos, conyugales, con niños, pues, bueno, todo lo que pues, implica vivir en esta sociedad. Entonces, el manejo del estrés, ya sea un estrés físico o emocional, tiene un impacto directo. En cuestión de una semana que tú tengas problemas de sueño, ya tus hormonas se pueden desequilibrar muchísimo. Entonces, pues lo mismo, todas las herramientas, desde ir a un terapeuta, un coaching, hacer mindfulness, relajación, acupuntura, tomar algún suplemento para relajarte, etcétera, todo aquello que te vaya a permitir un mejor manejo del estrés va a tener un impacto directo en el equilibrio de las hormonas. Doctor, has hablado justamente de todo esto y esto me lleva al insomnio, ¿no? Algo que está tan relacionado con lo que has dicho, con el estrés, con manejar mal la tensión en la que vivimos hoy. ¿Cuánto influye el insomnio en nuestras hormonas y cómo puede afectarnos el no dormir bien? Muchísimo, fíjate lo que te he dicho, yo he visto ocasionalmente, o sea, pacientes que se han hecho una analítica en cuestión de pues 2-3 semanas, donde me han dicho que a lo mejor han tenido un impacto en su vida que les está provocando tener más estrés y no dormir por la noche o levantarse mucho por la noche o tener que viajar y tener el típico jet lag y al venir del viaje tras 2-3 semanas en las cuales prácticamente la persona no ha dormido y esto afecta directamente mucho a que básicamente el organismo no puede reparar por la noche y entonces tiene que liberar más hormonas que se liberan en momentos de inflamación y de estrés, como es el cortisol. Nosotros en la cápsula suprarrenal liberamos corticoides y al igual que cuando una persona tiene una inflamación aguda, tú vas al hospital y te ponen corticoides y te desinflamas, pero eso luego tiene efectos secundarios graves si a largo plazo estás tomando corticoides, lo mismo ocurre en nuestro organismo. Si vivimos en cierta hostilidad, nuestro organismo no puede reparar por la noche a nivel del sistema nervioso, a nivel inmune, a nivel muscular, vivimos con esa inflamación constante porque por la noche no reparamos, tenemos que compensar liberando muchos corticoides internos y esto genera desbalance en la glucosa, en la presión arterial, el sistema inmune se inmunodeprime, en la propia concentración de neurotransmisores, moléculas del sistema nervioso que están implicadas en la regulación, en el equilibrio de nuestros comportamientos cognitivos y conductuales. De ahí que una persona también cuando no duerme, pues típicamente va a tener más irritabilidad, más ansiedad, más cansancio, más obsesiones y pensamientos intrusivos. Menor rendimiento en el deporte. Esto, por ejemplo, yo que también trabajo mucho con deportistas, se ve clarísimamente. Es que 3-4 días que no duermas bien y el rendimiento cae en picado. Entonces, pues bueno, clarísimamente las implicaciones y las consecuencias negativas en la salud en cualquier persona que tenga insomnio, pues son profundas y pueden llegar a ser graves a largo plazo.
Doctor, lo decíamos en la presentación, que son como un poco ese director de orquesta de nuestro cuerpo. ¿Qué función hacen, por ejemplo, las hormonas? Que nos sorprendería saberla, porque no nos damos cuenta que son ellas las que controlan eso, por ejemplo. Pues a ver, es que son muchísimas las funciones. Algo tan básico, tú ten en cuenta que, Marta, que la liberación o las concentraciones de nuestras hormonas son muy sensibles al contexto donde nos estamos moviendo. El estrés que tengamos, la abundancia calórica que necesita sentir nuestro organismo, para saber que luego me puedo exponer a situaciones de estrés, socialmente cómo me estoy moviendo, etcétera. Todo esto impacta íntimamente en la liberación de hormonas. Por eso, por ejemplo, hay mujeres que pueden tener un estrés agudo en un momento dado a nivel laboral, una noticia que no te ha gustado, una discusión, etcétera, una noticia de que un familiar tiene una enfermedad y puede tener una menorrea, es decir, ya el siguiente periodo menstrual ya no lo tiene y ya como consecuencia ya no tiene la concentración adecuada de estrógeno, de progesterona, con las implicaciones que esto tiene a nivel inmune, a nivel óseo, a nivel capilar, a nivel de las mucosas, etcétera, y simplemente por un disgusto mal gestionado que te ha hecho a partir de ahí no dormir, etcétera, pues ya la hipófisis y el hipotálamo, que son unas glándulas que tenemos en el cerebro y a partir de las cuales ya se les dan órdenes a las diferentes glándulas de mi cuerpo para que liberen hormonas, dejan de funcionar. Y esa mujer ya tiene un desplome de estrógeno, progesterona, puede ser que a partir de ahí le cueste ovular, que no se quede embarazada. En el hombre puede ocurrir lo mismo, puede haber un descenso así ipso facto en cuestión de pocos días tras un disgusto de la caída de testosterona, con lo que ya muscularmente, cognitivamente no funcionas igual, y pues, con la cápsula suprarrenal, que es el órgano que libera esos corticoides de los cuales he hablado antes, cualquier disgusto o cualquier hostilidad, o simplemente porque me he apuntado a CrossFit o estoy entrenando y estoy apasionado con el deporte que ha entrado en mi vida, pero me está inflamando demasiado y tengo que liberar muchos corticoides y esos corticoides pues me generan luego fragilidad en el músculo y me lesiono. Es decir, o sea, el equilibrio es muy íntimo y al igual que cualquier hostilidad que es percibida por mi organismo desequilibra las hormonas, por suerte el organismo, en cuanto empiezas a regular hábitos generales de nutrición, de sueño, de relaciones sociales, etcétera, pues bueno, las hormonas normalmente suelen regularse y equilibrarse también rápidamente y por eso, pues lo que yo siempre digo, con hábitos simples, que luego es verdad que cuesta mucho integrarlos en nuestra sociedad actual, pues se puede conseguir una salud y un equilibrio a medio plazo, incluido con el equilibrio hormonal. Doctor, hablabas ahora mismo de esos hábitos saludables que desde luego son óptimos para todo, para ese bienestar de las hormonas y para un bienestar general. Pero si tenemos que hablar de tratamientos específicos cuando están mal nuestras hormonas, son, la verdad, doctor, poco populares y la gente tiene miedo, ¿no?, a esos tratamientos. Cuéntanos la verdad detrás de esos tratamientos y por qué a lo mejor no tendríamos que tener miedo de, no sé, ponernos un tratamiento de hormonas cuando tenemos algún problema. A ver, como yo siempre digo, miedo no hay que tener, pero sí que hay que tener cautela. O sea, porque yo también, como médico, pienso que también tenemos que estar alejados de, pues, también de la fama que quizá puedan ahora coger pues los tratamientos hormonales por cierto blanqueamiento o por cierto furor respecto a lo que pueden proporcionar las hormonas. Las hormonas no dejan de ser tratamientos y al igual que un fármaco, un antiinflamatorio, una quimioterapia, tiene sus efectos positivos, tiene sus indicaciones y tiene sus efectos secundarios o interacciones con otros fármacos. Tratamientos hormonales, ya desde hace muchas décadas estamos incluyendo, por ejemplo, en un niño con diabetes tipo 1, en una diabetes tipo 1, que es una enfermedad autoinmune en la cual el páncreas ya no libera insulina. Si no le damos una reposición de insulina diariamente a esa persona, ese diabético se muere, que es lo que pasó hasta que se logró sintetizar la insulina, que es una hormona. Pues ese quizás sería el tratamiento hormonal más clásico que a todos nos suena y que sabemos que si la persona no se aplica esa insulina se muere. Pero ¿qué ha pasado en ocasiones, por desgracia? Que si la persona se ha puesto más insulina de lo normal y pues, le ha pillado en la calle una hipoglucemia, pues puede acabar en un coma hipoglucémico o incluso la persona puede morir. Entonces, ¿la insulina es buena, es mala? Pues depende de la indicación. Si tienes una diabetes tipo 1 y puede tener sus efectos colaterales, por eso hay que explicar el tratamiento y tiene que haber un seguimiento.
Con el hipotiroidismo ocurre lo mismo. Creo que es algo bastante clásico que escuchamos, porque hay bastantes mujeres que a partir de los 30, 35 años suelen tener, y si la tiroides o las hormonas tiroideas están bajas, van a haber una serie de síntomas que son corregidos con la reposición de las hormonas tiroideas. Si te pasas de dosis, pues puedes tener arritmias o problemas cardíacos. Y esto sería extensible a la terapia de reposición de testosterona, que en los últimos años está cobrando bastante auge en los hombres, especialmente a partir de los 40 años. La terapia de reposición de estrógeno y progesterona en la mujer, que cierto es que está generando mucha fama, porque nos permite evitar muchos de los síntomas de la menopausia en la mujer, como la sequedad de las mucosas, la pérdida de deseo sexual, la acumulación de grasa abdominal, la osteoporosis, los problemas cardiovasculares, pero no deja de tener también efectos colaterales como un pequeño mayor porcentaje de riesgo, especialmente en mujeres que tengan antecedentes de cáncer de mama o de útero o de ovario, pues puede existir quizá una pequeña mayor predisposición. Por eso hay que seguir haciendo revisiones, y por eso al final debe depositarse todo en manos del profesional que evalúe la historia clínica, que evalúe los síntomas que tiene el paciente y sobre todo que tenga las revisiones pertinentes con el paciente, y a partir de ahí, como cualquier otro tratamiento, con sus indicaciones y con sus beneficios y sus problemas potenciales. Doctor, acabas de contar, pues hay que ir al médico. ¿A qué médico vamos cuando tenemos un problema hormonal? Pues normalmente se debería acudir al endocrino, a ginecólogo en el caso de las mujeres, para revisar ya no solo la terapia hormonal, sino también que el útero está bien, con una ecografía, los ovarios, etcétera. Al urólogo en el caso del hombre que quiera revisar también sus niveles de testosterona, o un médico integrativo que esté acostumbrado a trabajar con tratamientos hormonales y ver cómo funcionan las hormonas. Normalmente, cuando un paciente va a atención primaria en la sanidad general, normalmente le van a derivar ya a un especialista. Entonces, normalmente somos médicos más especializados en el tratamiento de hormonas y no médicos generalistas. Doctor, ha publicado varios libros, uno de ellos es específico sobre la testosterona. ¿Podrías decirnos un poquito de qué trata el libro? Bueno, trata mucho acerca de qué es la testosterona, porque vuelvo a repetir lo mismo, en tiempos donde ahora, en los últimos 3 o 4 años, ha cobrado bastante auge las terapias de reposición de testosterona, creo que con mayor responsabilidad y pulcritud tenemos que conocer, o el público también tiene que conocer, qué es la testosterona realmente. Y en el libro hablo mucho de cómo funciona, por qué puede tener efectos positivos en caso de que exista un déficit constatado en las analíticas, pero también en el libro hablo mucho de los efectos secundarios, porque, como bien he dicho anteriormente, hablar de cualquier tratamiento implica responsabilizar tanto al profesional como al público que quiera acceder o acercarse a este tipo de terapias, en cuanto a conocer los beneficios, pero también peligros potenciales. Entonces, básicamente es eso, es qué es la testosterona, cómo funciona en el organismo, beneficios y peligros, y ahí está desglosado en diferentes capítulos. Fenomenal, un libro muy necesario que le recomendamos a toda nuestra audiencia, igual que otros libros que has escrito que ahondan muchísimo en este tema tan importante. No me gustaría, doctor Hernández, despedirme sin que desmintiésemos algunos mitos que la sociedad tiene acerca de las hormonas, y desde aquí, desde Tu Vida, desde Vida Televisión, siempre queremos mandar la información más veraz, porque, como bien sabes, estamos a un clic de conseguir información, pero muchas veces no es la adecuada. Entonces, aprovechando que tenemos un experto como tú con nosotros hoy, nos gustaría que nos rompieses esos mitos que no deberíamos tener sobre las hormonas. Claro. Pero me vas a ir preguntando de diferentes mitos, o te refieres ¿Alguno que yo se te ocurra? Bueno, típico, si me pongo un tratamiento de hormonas subo de peso, entonces la gente huye de ese tipo de tratamientos por eso. Vale. Realmente el tratamiento de hormonas, algunos sí que te pueden hacer subir de peso, por ejemplo, los corticoides, la dexametasona o determinados derivados de hormonas corticoides te pueden generar aumento de peso.
o algunas terapias hormonales como los anticonceptivos. Los anticonceptivos, pues fíjate, antes hablábamos del tabú que hay alrededor de las hormonas, pero los anticonceptivos están totalmente integrados en la sociedad. Y cuántas niñas adolescentes lo empiezan a tomar, ya sea para la prevención del embarazo o porque tiene granitos, tiene síndrome de ovario poliquístico, no menstrua bien, y ahí lo tenemos totalmente aceptados. Y sí que algunos anticonceptivos pueden generar retención de líquido y aumento de peso, pero de nuevo, si esto se le hace saber al profesional que está llevando el tratamiento, se debería lograr ajustar la dosis o cambiar de terapia para que la persona en principio no tenga que subir peso. Normalmente la subida de peso suele estar más condicionada a los hábitos que a un tratamiento. Si habláramos de otros mitos, por ejemplo, pues en el caso de la testosterona hay muchos mitos. Por ejemplo, que la testosterona te va a generar irritabilidad o te va a generar un estado emocional de hostilidad contra el medio, y eso, pues bueno, está totalmente alejado de la realidad. La testosterona lo que sí que hace es exacerbar el estado emocional que hay de base. Entonces, si una persona es irritable, o es muy susceptible, etcétera, o está cabreada con el mundo, pues una elevación de testosterona en sangre le va a exacerbar ese cabreo y quizás lo va a manifestar o lo va a verbalizar con más fuerza, pero va a verbalizar lo que llevaba de base. Si la persona es amable, está cariñosa con el mundo, está a gusto, pues incluso el reponer y llevar a las adecuadas concentraciones de testosterona va a exacerbar ese estado de plenitud que tiene la persona. Al igual que el mito de que la testosterona te va a exacerbar la sexualidad, tampoco es así. O sea, yo he visto muchos pacientes que incluso todo lo contrario, permite manejar la sexualidad o tener tranquilidad respecto a la sexualidad y ni muchísimo menos es así. El mito de que las hormonas generan cáncer, pues bueno, aunque bien he dicho antes que existe cierta predisposición en mujeres que, pues, sobre todo tengan antecedentes, la realidad es que en general, pues, la insulina, la hormona tiroidea, el cortisol, la testosterona, que normalmente se ha pensado que puede generar cáncer de próstata, no genera cáncer de próstata. Pero normalmente si tuvieras un cáncer de próstata podría crecer con mayor velocidad. Entonces, bueno, también con el paso de los años el estudio de las hormonas pues también nos están permitiendo descartar pues tabús o mitos, como bien dices, que se encontraban asociados a las hormonas. Doctor, qué importante la información que nos has dado hoy en tu vida. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Esperamos contar en un futuro contigo otra vez, porque ese es un tema interesantísimo del que poco se habla, porque es verdad que, lo decíamos, directores de orquesta de nuestro cuerpo, y cuántas veces obviamos su existencia y no hablamos suficiente de ello. Muchísimas gracias, doctor. Gracias a ti, Marta. Un abrazo. Tu vida. ¿Hasta dónde estarías dispuesto a llegar para entender la mente de un criminal? Nuestro invitado de hoy ha dedicado su vida a ello. Juan Enrique Soto, uno de los psicólogos criminalistas más destacados de nuestro país, nos acompaña hoy en Vida Televisión. No solo ha trabajado en algunos de los casos más estremecedores de España, sino que ha plasmado sus vivencias, dilemas éticos y aprendizajes en su fascinante libro Vivir en el asombro. En esta entrevista vamos a acercarnos al lado más oscuro de la naturaleza humana y vamos a explorar cómo se perfilan las mentes más complejas. Bienvenido, Juan Enrique, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por invitarme. Muchas gracias a ti por estar aquí. Un placer tener la oportunidad de hablar con un experto como tú en un tema tan fascinante como es este. ¿De dónde viene tu pasión, Juan Enrique, por hurgar en las mentes criminales? Bueno, es un periplo que tiene mucho de azar, porque cuando yo entré en la policía ya era psicólogo. O sea, ya me interesaba intentar al menos comprender esto tan complejo del comportamiento humano. Jamás se me había ocurrido dirigirlo al ámbito criminal, pero buscando una salida profesional de la psicología, pues no se me ocurrió otra cosa que hacerme policía. Y como el azar, una vez más, me llevó desde el inicio de mi carrera policial por la investigación de homicidios, pues todo vino junto. De repente, todo eso que yo podía manejar desde la psicología, viéndome obligado a investigar homicidios, dije, leche, pues esto tiene intuitivamente, y al principio de un modo muy así, nada concreto,
pero intuía que tenía aplicación. Y ahí empezó todo. ¿Crees que había que tener unas habilidades previas para hacer lo que tú haces ahora o que es algo que has ido adquiriendo por el camino? Sí, hay muchísimo de autodidacta, porque hay que tener en cuenta que cuando yo empecé a hacer esto, estamos hablando de finales de los años 90. Todavía no habían emitido series tan populares como hay ahora, no había tantos cursos, incluso universitarios como hay ahora. Ahora es común pensar en perfilación criminal. Sí, en hacer criminología. ¿No? Criminología, sí. eso ni existía entonces. Así que todo fue un camino absolutamente autodidacta. Yo tenía una ventaja, que tenía los casos, que día a día me enfrentaba con la investigación de homicidios, agresiones sexuales, y como ya tenía ese bagaje de la psicología, pues bueno, fue un continuo progreso, un desarrollo absolutamente autodidacta, pero bueno, hasta aquí hemos llegado. Cuéntanos, porque estamos hablando de tu labor, pero no sabemos exactamente cómo es un día a día en tu vida, por ejemplo. Bueno, hay que hacer una salvedad, y es que yo hace ya 2 años que no estoy en el servicio activo. Ahora te dedicas a la docencia. Exactamente, pero un día normal, trabajando en la sección de análisis de conducta, podría ser el siguiente. La sección solo trabaja a requerimiento, es decir, solo acude a la investigación de un caso si los titulares de la investigación, si los miembros de policía judicial, ya sea de homicidios o de agresiones sexuales o de atracos, solicitan la colaboración. En ese caso nos ponemos en contacto, recogemos todo lo que lleven ellos en la investigación y dependiendo del punto en concreto en el que la investigación se halle, pues entramos para realizar unas actividades u otras, pero siempre desde el punto de vista de la psicología. ¿Hay algún caso que recuerdes, que has trabajado en muchos y los plasmas en tu libro, pero algún caso que recuerdes que te haya parecido totalmente espeluznante y que te haya costado entrar en investigarlo? A ver, hay unos cuantos, ¿no? Y no todos son mediáticos. Es verdad que los mediáticos, bueno, son mediáticos y son los que al final parece que lo absorben todo, pero la mayor parte de los casos en los que hemos colaborado, pues no salen a la opinión pública más allá de un ámbito local, ¿no? Pero la cuestión está en que te encuentras verdaderas atrocidades, ¿no? A veces uno se pregunta realmente cómo se puede llegar a ser tan cruel, ¿no? A provocar tanto daño, ¿no? Y sí, lo que pasa es que no sé hasta qué punto entrar en esos detalles es necesario, pero sí, hemos visto cosas que te hacen plantearte, ¿no? Muchas cuestiones. ¿Es difícil no tener como una idea prehecha de esas personas? Me refiero, me imagino que tu trabajo requiere bastante objetividad. ¿Cómo puedes ser objetivo cuando sabes que alguien ha cometido un hecho atroz y tienes como que sentarte como psicólogo a analizar su perfil de una manera un poco pues, neutral, ¿no? A ver, eso es profesionalidad, eso es ser un buen analista. Es inevitable, porque somos seres humanos, sentir compasión por la víctima y todo lo contrario por el victimario, ¿no? Incluso puedes sentir ira, ¿no? Pero lo importante es que comprendes los procesos psicológicos y emocionales que hay implicados. Y por mucho que tú reconozcas que estás teniendo esas emociones, ¿no? Que se produce, como dirían en términos psicoanalíticos, esa transferencia, el hecho de que entres con tanta profundidad implica que lo estás haciendo bien, porque llegas al máximo de la comprensión de sus motivos. Otra cosa es que pares ahí y digas, esta comprensión es la que yo necesito para hacer bien mi trabajo. Y entonces ahí hay una especie de barrera, cortas. O sea, no te vas a dejar... Una cosa es que reconozcas las emociones que puedes llegar a sentir y otra cosa es que te afecten. Lo importante es que uno asume que ese conocimiento es justo el que tú necesitas para realizar un análisis, elaborar un informe y entregárselo a otra persona, a la autoridad judicial, porque de ese modo el hecho de que el analista haya entrado con tanta profundidad permite que el juzgador tenga suficiente información. Entonces, bueno, es difícil a veces, ¿no? Porque hay casos y hay personas que te tocan un poco más, ¿no? Pero
Pero se trata de eso, de mantener ese control. Has dicho algo importante, que es que no te afecte. ¿Cómo haces para cuidar tu propia salud mental en un trabajo tan intenso como es el tuyo? Bueno, yo siempre recuerdo, hay una compañera que es psicóloga, que lleva muchos años trabajando con la policía, y en su tesis doctoral elaboró el concepto gestión emocional del trabajo. Y lo que venía a decir es que hay determinadas profesiones que trabajan con el sufrimiento de los demás, ¿no? Los policías, bomberos, el personal sanitario. Y de alguna manera su formación, y tanto profesional como personal, nos lleva a saber cómo gestionarla, ¿no? Hasta cierto punto. Porque si no sería imposible, si no, ¿quién realizaría estas profesiones, ¿no? De alguna manera, pues las gestionas. Hay épocas que las gestionas mejor, hay otras que te sale peor. Es muy importante que el equipo de trabajo sea eso, un equipo, que no haya ningún problema en compartir tanto lo bueno como lo malo, tener muy buen apoyo social, eso es muy importante, o sea, que llegues a casa y puedas soltarlo, ¿no? Tener hobbies, es decir, lo típico para cualquier profesión, para reducir en lo posible los niveles de estrés, ¿no? Hablabas del equipo, ¿no? ¿Cuánta gente, por ejemplo, estudia un perfil psicológico de un asesino o de un agresor? ¿Y cómo repartís el trabajo en esta cadena de trabajo? Depende del caso. Hay casos que son muy complejos o tienen tanta información que podemos estar 3, 4 o 5 personas, ¿no? Nunca menos de 2. ¿Por qué? Porque tenemos más que comprobado que cuando el análisis lo realiza solo un analista, es más vulnerable a sus propios sesgos. En el momento en que actúa con otro, entre los dos controlan en la medida de lo posible los sesgos. Es decir, en el momento en que uno hace una inferencia, una afirmación, el otro la cuestiona. Puede estar de acuerdo o puede que no. Y ese proceso de diálogo es el que permite que muchos de esos sesgos que uno solo sí que tendría y le afectarían, pues quedan algo más controlados. Pero depende del caso. Vamos a hablar un poquito de tu libro, porque me gustaría saber dónde surge la idea. Si es para compartir tus conocimientos sobre la psicología criminal o es casi una manera de cribar todo lo que sientes y de sacarlo al mundo, ¿no? Pues yo creo que son las dos cosas. La primera, porque hay una cosa que me gusta casi tanto como mi trabajo, y es compartirlo. Yo llevo en la docencia ya un poco más reglada desde el año 2007 y todavía no se había creado la sección de análisis de conducta y yo ya compartía esto de la psicología y la investigación criminal. Luego ya además fue aumentando y lo disfruto, me encanta. También es verdad que en este tema tenemos una ventaja, y es que el auditorio está tan sumamente motivado que te carga las pilas, ¿no? Y refuerza tu propia motivación. Eso por un lado, pero por otro lado ha sido una experiencia, que sigue siéndolo, tan intensa que de algún modo, igual que hablábamos antes, ¿no?, de la gestión, tenía que soltar, porque no todo ha sido bueno y había que soltarlo. Y mi forma, yo soy una persona muy introvertida, y mi forma de soltar, de aliviar, es escribiendo. Y qué mejor que unir las dos cosas, ¿no? Ese deseo de compartir y ese deseo de soltar, ¿no? de ventilar emocionalmente, que decimos en psicología. De hecho, el libro es muy autobiográfico y cuentas tu experiencia con casos muy concretos, ¿no? Que de verdad es apasionante la lectura y lo recomendamos a toda nuestra audiencia. ¿Hay algún caso que reviviéndolo al escribirlo te haya hecho especial daño? Bueno, que te haya sido muy difícil, muy difícil. Sí, no, además joder, me encanta la pregunta, porque escribiendo yo me he emocionado con algunos de los capítulos. Por supuesto en los del final, porque tienen su cosilla, pero hablando de casos, me ha pasado con el de Marta del Castillo. Yo sé que se repite mucho y se habla tanto del caso y no siempre desde una perspectiva muy simpática o muy receptiva, ¿no?, por decirlo de algún modo. Se ha criticado mucho y la investigación, todo el proceso.
Y yo lo entiendo perfectamente. ¿Por qué? Porque hay mucho dolor detrás. Pero claro, la vivencia que cuento yo acerca de ese caso es que durante 10 años hemos estado absolutamente implicados, volcadísimos. O sea, y ni siquiera en la investigación del propio caso, porque cuando la sección se creó, la investigación ya estaba cerrada. Es decir, nosotros no participamos para nada en la investigación de qué le pasó a Marta y por qué la mataron y cómo la mataron. Eso nosotros nunca lo hemos trabajado. Pero no hemos dejado de buscar su cuerpo. Y hemos hecho todo lo que se nos ha ocurrido, cualquier cosa, por incluso estrafalaria que pudiera ser. Si nosotros veíamos una posibilidad de que funcionara, lo hemos hecho. Lo triste y lo amargo es que estamos como estamos y estamos igual que al principio, ¿no? Pero es cierto, yo cuando remataba ese capítulo notaba el pellizco. Me imagino que debe ser un caso muy difícil y luego hablaremos de otros casos concretos. Algo que se habla mucho en el libro también es de la ética, ¿no? En la criminología forense. ¿Cómo abordas ese tema y cómo lo reflejas en tu libro? Yo creo que ahí lo importante es que desde la criminología debemos, y me incluyo yo por supuesto, debemos cambiar el enfoque. Y el enfoque es sobre las víctimas. Uno de los pilares de la criminología es la víctima. Pero no me preguntes por qué siempre ha sido el que menos atención ha recibido. Primero ha estado el delincuente, que estamos obsesionados con el criminal, como es, y cuanto más grotesco y más cruel, más atención reclama, ¿no? Y obtiene. Luego está el delito. Luego los medios de control, la policía, los jueces, ¿no? Y luego el último en ser considerado es la víctima. Y yo siempre lucho por romper esa dinámica. Es que incluso en la propia investigación de los delitos, la verdadera clave es la víctima. Independientemente de que la escena sea el lugar donde podamos encontrar los indicios que prueben el delito. Pero la clave es la víctima. Es la única persona que no ha elegido ser parte del proceso. Y, sin embargo, es la que sufre el daño. Y no solo la víctima, sino además su entorno, ¿no? Y eso hay que cambiarlo. La víctima no es un depósito pasivo de información a la que acudir todos los que tienen que ver con la investigación, tomar sus datos y avanzar. No, no. La víctima, llegado a ese punto, tiene que ser un actor principal, activo. Y eso implica trabajar con respeto, con mucha delicadeza, velando por su dignidad y haciéndole comprender que sí, el hecho ya ha ocurrido, eso es inevitable, ya no podemos volver atrás, pero que ahora lo mejor que podemos hacer es cuidarla y colaborar con ella para al menos esclarecer el delito y al menos así resarcir en lo que se pueda el hecho que ha sufrido, ¿no? Y eso requiere efectivamente un cambio de paradigma que tiene mucho que ver con la ética. Comentabas hace un segundo los jueces. ¿Cómo vuestra labor actúa ayudando a la acción judicial en muchos casos? ¿Cómo es esa labor? Pues es algo que al principio nos generaba a nosotros mismos muchas dudas y por supuesto a los investigadores. Al principio nuestro trabajo estaba concebido como una herramienta de investigación. Así fue el comienzo. Es decir, le aportamos una conclusión, una hipótesis al investigador y él la utilizaba para avanzar en su investigación. Y el desarrollo de nuestro propio trabajo ha trascendido eso. No ha dejado de ser una herramienta de investigación, pero de repente los investigadores veían que el informe que nosotros le aportábamos no solo le permitía vías de investigación, sino que si lo incorporaba a su atestado, y por supuesto llegaba al sumario, ganaba valor la investigación. Por lo tanto, nuestros informes ya estaban en el atestado y llegado el momento del juicio oral, teníamos que ir a defender nuestro informe. Eso supuso que de repente la autoridad judicial empezó a conocer unos informes sobre una actividad que les era desconocida. Análisis de comportamiento no verbal,
perfilación criminal de agresores desconocidos, múltiples cosas, ¿no? Y de repente la autoridad judicial empezó a decir, leche, esto me ayuda a mí a decidir. Y empezó a tener potencia en sus propias decisiones judiciales. Y ahora el momento actual es que son los propios jueces o fiscales quienes solicitan directamente a los analistas de conducta determinadas acciones en la investigación. Está claro que vuestra labor, qué recorrido, ¿no? Sí, vuestra labor ha sido clave, ¿no? Para muchos casos. Me viene uno a la mente, Juan Enrique, que no nombrarlo, el de José Bretón, ¿no? Ese, desde afuera veíamos que era un auténtico monstruo. Alguien sin sentimientos, vamos a recordar a la audiencia que fue la persona que mató a sus 2 hijos y los incineró en una barbacoa, en una finca, ¿no? En una especie de horno, ¿no? Que había en una finca. Sí. Cuando tú perfilas esa persona y la estudias, primero, ¿cómo te sientas enfrente de alguien así? Y segundo, por tu experiencia, ¿eres capaz de decir que hay como un patrón de actuación de este tipo de personas o cada persona es un mundo y os hace una labor diferente? Vale, en la primera parte, en esa investigación nosotros no llegamos a tener un contacto directo, ¿no? Como estamos tú y yo ahora, pero sí que teníamos grabaciones. En sede judicial, la llamada, por ejemplo, que él hizo a la policía diciendo que sus niños habían desaparecido, es decir, y toda la información, por supuesto, del caso. Con eso fue más que suficiente para hacernos una idea de ante qué tipo de persona nos encontrábamos y qué podía haber hecho. Por supuesto, es una atrocidad, lo que comentábamos al principio, ¿no? En la medida en que vas comprendiendo no solo sus procesos psicológicos, sino que además su ideación de matar a sus hijos para castigar a su mujer, que lo dices así, y bueno, es una frase, pero cuando tú entras a valorar cada una de las acciones preparatorias y ejecutivas de esa idea, ya es algo más tangible, ¿no? Y bueno, pues es tremendo, ¿no? Pero es José Bretón. La segunda parte de la pregunta, cada uno es diferente, cada uno es un mundo. O sea, no hay como un modus operandi que digas, no, todas estas mentes criminales piensan casi igual. No, para nada. Es más, es que incluso nuestra forma de trabajar ni siquiera busca semejanzas entre criminales, porque nuestro trabajo se centra única y exclusivamente en el caso. Nos metemos en un caso y toda la información de ese caso es lo que nosotros necesitamos y utilizamos. No comparamos, de hecho no nos sirve de nada, porque cada uno es muy diferente. No solo personalmente, sino que las circunstancias del caso son únicas y las circunstancias son las que generan unas decisiones. No podemos mezclar. Otra cosa es que al final pues hagas un cómputo y digas, pues nos hemos encontrado tantos casos criminales de homicidios con esta crueldad o con... Eso ya es una cuestión más casi estadística, ¿no? Pero para nosotros no es relevante. Justamente te iba a preguntar, en el libro reflejas muchas de estas reflexiones, ¿no? Esa conclusión a la que has podido llegar de que cada persona es un mundo, ¿hace que desesperes un poco en tu trabajo o no? ¿O te hace como esforzarte más para seguir perfilando? No, porque es un convencimiento profesional, por decirlo de alguna manera, que incluso viene muy bien. Estaba pensando, por ejemplo, el hecho de que viene muy bien, retrocedo, el hecho de que consideremos la investigación de un caso única y exclusivamente en ese caso, nos viene incluso muy bien a la hora de defenderlo en el juicio. ¿Por qué? Porque a lo mejor la otra parte puede plantear dudas en el sentido de, bueno, ¿y si en otro caso que ha habido muy parecido la conducta o la reacción fue esta otra? ¿Por qué? Y yo cuando empiezan así ya tengo, ni siquiera escucho del todo la pregunta porque ya sé la respuesta. Ese caso tenía unos condicionantes, este tiene los suyos y yo no me salgo de esto, yo solo explico este caso. ¿Que se parezca a otros? Sí, también se diferencia de otros. Es decir, el convencimiento de que todo lo que voy a usar es solo lo del caso me lleva a comprender que realmente cada uno de nuestros comportamientos es único. Hablas de condicionantes, ya es la segunda vez que lo usas, o circunstancias. A este punto dirías, ¿la maldad es innata
¿O depende de esas circunstancias? Depende de esas circunstancias. Esta gente no nace mala, se hace mala en algún momento en el camino. Bueno, a ver, tendríamos que describir qué es eso de ser malo, ¿no? Todos traemos un bagaje genético, todos y cada uno, ¿no? Que es el que al final nos hace ser como somos, ¿no? Y por describirlo muy sencillamente es como unos paréntesis, ¿no? Tenemos unos mínimos y unos máximos, tanto en nuestra altura, en el color de nuestros ojos o en nuestra personalidad. Eso lo traemos de serie, ¿no? Luego tenemos que vivir en unas determinadas circunstancias y desarrollarnos. Claro, si esas circunstancias de alguna manera ayudan a determinados niveles de personalidad, pues puede que potencie lo que al principio pudiera ser un comportamiento que acaba siendo aberrante. Pero puede ser al revés. Una persona que a lo mejor su genética le podría llevar a ser más agresiva, más impulsiva o más violenta si su desarrollo personal ha sido en un entorno cariñoso, cuidadoso, que le da apoyo, etcétera, etcétera, prosocial, pues no tiene por qué manifestarse. O al revés. O sea, decir si nacemos o nos hacemos es complicado porque la unión es difícil de separar. La influencia tanto de la genética con el ambiente y el ambiente con la genética hace que seamos una unidad. No podemos separarlo. ¿Y como sociedad crees que podemos estar atentos a ciertas señales? ¿Se puede ayudar a guiar a estas personas? ¿Se puede prevenir que estas cosas pasen, por ejemplo? Individualmente es muy complicado, sobre todo si pensamos en el resultado final. Es decir, podemos prevenir un José Bretón, permíteme la expresión, ¿no? Eso es complicadísimo, porque otra cosa es que la sociedad se vaya desarrollando, que haya una determinada crisis de valores, como incluso pudiéramos pensar, ¿no?, en esta actual, ¿no?, en la que todo va tan rápido que no da tiempo a que nada se asiente, ni siquiera, por ejemplo, esos valores prosociales, ¿no? Es algo que se ve muy bien con el tema de la violencia de género, ¿no? El hecho de que, por ejemplo, los jóvenes, o una gran parte de jóvenes, demasiada parte, considere que determinados actos como golpear o controlar no sean violencia, es una mala señal. Es una mala señal. Y esto, dentro de un tiempo, quizá dé como resultado unos casos que no querríamos, ¿no? O sea que de alguna manera sí que se puede estudiar. Otra cosa es el caso individual, ¿no? Tu libro, que es muy personal y muy autobiográfico, me imagino que tu corazón está puesto en él. ¿Qué te gustaría que alguien que se lo lea se lleve de tu libro? Que cuando cierre la última página diga, wow. Yo creo que, fíjate, yo no lo he pensado eso. Ah, pues pero mira, así te he puesto ahora en la tesitura. A bote pronto, es un libro, cuando digo muy personal, es que es honesto. Hay cosas que no se cuentan por pura discreción, obviamente, pero todo lo que es la vivencia personal yo sí la he puesto. Y lo que se puede traducir de todo ello es que el título está... Yo creo que lo mejor del libro es el título. ¿Por qué? Porque si a mí me dicen, cuando entro iba a decir entrar en la policía, incluso cuando hice la carrera de psicología, allá por el año 85, si me dicen que ahora iba a estar contigo hablando de esto, vamos, no me lo habría creído. Y sin embargo, este proceso ha sido tan intenso que yo lo vivo como un privilegio. O sea, siento estar viviendo el privilegio de haber vivido y de estar viviendo todo esto que me pasa, ¿no? Y eso es lo que yo creo que está ahí, ¿no? La intensidad, la implicación, la emoción. Hay mucha emoción. También hay mucho trabajo, hay mucha frustración, también hay muchas alegrías. Por eso, intensidad y emoción, ¿no? Yo creo que eso es lo que se van a encontrar. Claro, el título está claro que a pesar de toda tu experiencia, de todo lo que has vivido, sigues asombrándote, ¿no?, con tu trabajo y con tus experiencias. Sí, sí, absolutamente. El mero hecho de haber podido, ¿no?, escribir un libro así, con todo lo que implica, me hace seguir en
en esa emoción, ¿no? Sigo asombrado, ¿no? Y cada vez que me llamáis y me hacéis estas preguntas, se refuerza, ¿no? el asombro, ¿no? Cuando he entrado y he visto ese fondo, digo, pero bueno, me asombra, ¿no? Has dicho que ahora te dedicas a la docencia. Como bien hablábamos antes, ahora hay un montón de shows de televisión. Tienes uno ahora mismo en Televisión Española que habla sobre estos crímenes. Hay una fascinación, está claro, por todos, por este tipo de crímenes y por hurgar en esas mentes criminales, ¿no? ¿Qué le dirías a alguien que, influenciado por tu libro, a lo mejor, por tu experiencia, por estos shows de televisión, quiera seguir tus pasos y que, de qué le alertarías? Porque hay veces que nos lo pintan muy hollywoodiense y a lo mejor luego la cosa no es tan así, ¿no? Pues yo creo que ahí has dado en la clave. Muchos se sienten atraídos por lo mediático, ¿no? Por el cine, las series, el true crime, ¿no? Que parece que ahora es que lo inunda todo, ¿no? Y es genial porque eso atrae una cantidad de vocaciones enormes, ¿no? Y la vocación siempre es un plus cuando te vas a dedicar a algo, eso está clarísimo. Yo lo que sí les pido es que filtren, que cuestionen lo que están viendo, porque no todo es tal cual se muestra, porque mucho de lo que se muestra, el objetivo simplemente es captar atención. Entretener también. Entretener, efectivamente. Entonces hay que filtrar y hay que cuestionar la fuente. ¿Quién dice esto? ¿De dónde sale? Y a partir de ahí, el hecho de que te lo cuestiones ya te genera una forma de entender esta profesión que ayuda mucho. ¿Por qué? Porque vas a rebuscar, vas a cuestionar y vas a eliminar lo que es meramente superficial de lo que realmente está en el fondo. Pero al mismo tiempo, cuando eliminas lo superficial y entras al fondo, todavía te gusta más, ¿vale? Entonces hay que cuestionar y filtrar. Muy bien, un buen consejo para esos que quieran seguir tus pasos. Ya vamos a terminar la entrevista, yo estaría horas, Juan Enrique, hablando contigo y sacándote información de todo, pero por desgracia tenemos ya que despedirnos. Me gustaría que nos despidiésemos con... A ver, tú has creado un antes y un después en la historia de las mentes criminales en España. Creo que has... Bueno, eres muy amable. Pero es así, o sea, sí has sentado un precedente. Me gustaría que pensases en cómo te gustaría que se recordara tu labor en el mundo de la criminología en España. ¿Cómo te gustaría que se acordasen de ti? A ver, reconozco que me ha tocado a mí hacerlo, es decir, alguien tenía que hacerlo, he sido yo. Vale, perfecto, pues ya está, eso queda ahí registrado. En algún momento alguien tendrá que decir, y en España se creó la sección de análisis de conducta y la creó este señor. Y además elaboró un método de perfilación criminal que incluso ya se usa fuera de España, sistemáticamente, ¿no? Y yo me siento como para no estar asombrado, ¿no? Asombrado, eso te iba a decir. Pues eso, con eso vale, porque eso queda. Eso se puede constatar y hay una serie de documentos que lo atestiguan. Ya está. El resto es camino que hay que desarrollar. Sería un poco tonto pensar que ya está hecho. Queda mucho por hacer, hay muchas mentalidades todavía que tienen que cambiar, que tienen que asumir que esto es una herramienta más, que no sustituye nada, pero que ayuda. Ayuda si se hace bien, si hay detrás buenos profesionales. Yo con eso me conformo. Vale, un puntito inicial y a partir de ahí ya que sigan los demás. Desde Vía Televisión hemos puesto ese granito de arena para que se te recuerde como una persona apasionada, que se te nota esa pasión, como una persona muy humana y, como tú bien has dicho, que se ha desnudado en este libro y que nos han contado todas esas emociones que has vivido en una carrera tan emocionante y tan increíble, tan asombrosa como la que has vivido. Muchísimas gracias por tu tiempo. Gracias a ti. Gracias por estar aquí y por compartirnos todas tus vivencias. Recientemente nos visitó en tu vida un rockmántico. Sí, lo he dicho bien, ¿eh? No es que me haya confundido al pronunciarlo. Fer Rivas es un compositor y cantante mexicano que mezcla la pasión y la energía del rock con las letras sensibles que hablan de amor y de cosas de la vida. Fer ha presentado su segundo disco, Ser y Pertenecer, 9 canciones que componen un relato musical que captura la esencia de la experiencia humana en su máxima expresión. En su sencillo
Tú vas primero ha colaborado con el reconocido cantautor Andrés Suárez. Esta canción nos invita a valorar nuestros propios esfuerzos y nuestros logros en lugar de buscar la validación externa. No te pierdas esta entrevista para conocer más a este artista que conquista escenarios y muchos corazones. Fer, ¿cómo estás? Qué gusto, muchas gracias por recibirme. Gracias. Y además, hombre, yo llegué y dije, miren, tienen 3 Fers. O sea, si tenía algún problema existencial, aquí ya me he encontrado. Pero muy contento, muy bonito. Gracias por además darle esta apertura, como bien dices, al género rockmántico, que cada vez que lo platico y dices, un momento, ¿cómo que rockmántico? O sea, rock o romance, ¿no? Y ahí yo lo entendí en cuanto escuché tu último disco, dije, ya está, es rockmántico, es que es así. Sí, defínenos bien qué es ese concepto de rockmántico. Pues mira, cuando todos los músicos queremos siempre definir nuestro estilo musical, caemos en ese error de empezar a decir todos los géneros posibles, ¿no? Yo mezclo pop con rock, con mariachi, con funk, y dije, no, yo no quiero eso, quiero una palabra que defina quién es Fer Rivas. Y bueno, yo crecí con estas bandas de rock, hablábamos, por ejemplo, ahorita de Maná, por ejemplo, fue mi primer concierto de niño, y me encantaba, ¿no? Esa pasión del rock, esa intensidad. Pero también en casa, mi padre muy romántico, escuchaba Armando Manzanero, Roberto Carlos, mi mamá fan de Luis Miguel también. Entonces tenía mi lado romántico que escondía para que los amigos no se dieran cuenta. Ya sabes, no, sí, a mí me gusta el rock, pero por otro lado tenía ya Luis Miguel. Y así como generé, ¿no? Dije, tengo la intensidad del rock, pero tengo también esta intención de mostrar sensibilidad, vulnerabilidad, que también al final de cuentas es algo que hay que seguir apreciando y defendiendo. Entonces ahí nació lo rockmántico y veo que muchas personas son rockmánticos y rockmánticas. Es verdad, conectas mucho con mucha gente porque tus letras hablan de cosas muy universales. Le acabo de decir, la importancia de la autovalidación y no dejarte influir, ¿no? por lo que dicen los demás. La era en la que estamos, Fer, que parece que todo es de cara a las redes sociales, qué importante una canción como la tuya que conecte con eso, ¿no? Y más porque además tuve la posibilidad de escribirla con un grande, que es Andrés Suárez, en este caso de Tú vas primero, pero también desde el título del disco creo que estoy proponiendo todo lo que hay en esos temas, ser y pertenecer. Justamente te iba a preguntar, son dos conceptos tan importantes, tan arraigados, ¿de dónde viene ese título? Bueno, pues es que obviamente siempre uno quiere presentar lo que es en sí en sus temas, ¿no? en su obra. Y yo decía, bueno, quiero que sepan quién es Fer, este ser, ¿no? Y conocerme a mí mismo también, la importancia de la construcción individual para con base a ello, entonces poder también pertenecer y entregar algo a los demás. ¿A qué pertenecemos? Pues a una familia, a una sociedad, a unos amigos, a un país, a un mundo, a un universo, que entonces es ahí donde queremos hacer esa unión de la individualidad, pero ¿para qué sirve? Para los demás, ¿no? Para construir como una sociedad. Qué bonito. ¿Cuánto trabajo y cuánto cariño le has puesto a este último disco? Ay, todos mis ahorros, toda mi vida. y además no solamente el disco, el llevarlo a cabo, ¿no? También el venir a presentarlo, el arriesgarnos a que la gente venga y lo escuche, más allá del algoritmo que hoy en día parece ser es el que nos dice, esto es lo que deberías de escuchar, o te presentamos esto porque creemos que te gusta, y nosotros seguimos tratando de dar esa importancia de salir a la cancha, de estar en los escenarios. Entonces, pues sí me ha tomado, en este segundo disco fue alrededor de 1 año, porque el primero sabes que te toma toda la vida, ¿no? Nadie está esperando nada de ti, pero el segundo ya la gente te está esperando. Entonces me tomó 1 año y lo presenté ahora el 13 de julio en el Lunario del Auditorio Nacional en Ciudad de México, que es uno de los lugares más importantes. Y bueno, de ahí dijimos, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Vámonos de gira. Y aquí en España nos recibieron muy bonito desde el año pasado, que vine a los Latin Grammy en Sevilla. Justo te iba a preguntar, ¿cómo te ha recibido España? ¿Cómo ha recibido el público de la madre patria? Increíble. Y hablábamos porque además caí yo en fiestas patrias de mi México, ¿no? Así yo llegué y luego, vamos a una fiesta, una noche mexicana. ¿Qué? Así rápido. Y fue muy lindo porque, vamos, hay una conexión cultural muy grande entre nosotros, ¿no? Y a paso de tanto tiempo hemos generado este cariño, ¿no? Y esa construcción también como ambos países, cada uno respetando su soberanía y cada uno respetando también lo que admiramos el uno del otro. Entonces yo llegué y me encantó ver ese cariño, ¿sabes? O sea, fue lo de, claro que sí, canta la del rey y canta esto. Y muchos van a ir a mi concierto. Considero que sí hay una pasión muy grande. Yo radico en Los Ángeles, California. Entonces soy mexicano, tengo esta onda como de saber cómo es en México, pero luego voy a Estados Unidos, es otra vibra, y en España se siente mucho más cercano a lo que es México, ¿no? Más intensos y apasionados. He decirte que he escuchado Ser y Pertenecer y ha sido como una bocanada de aire fresco, cansada de esa música machacona que, como tú bien dices, parece que el algoritmo dice que tienes que escuchar, claro. Y sobre todo de esas letras, a veces denigrantes para la mujer. De verdad, cómo te felicito por esas letras que reivindican y que hablan de cosas profundas. ¿Cuál de esas canciones crees que tiene más resonancia con Fer como persona?
¿Alguna que tengas Híjole, que bueno, obviamente cada una tiene su contexto en el cual fue creada, ¿no? En el cual nació. Pero, por ejemplo, cierro el disco con un tema que se titula Te quiero. Y como tú bien dices, en una época donde parece ser que el mostrar ese cariño y esa vulnerabilidad al decirle a alguien te quiero porque es la entrega de tus sentimientos a la otra persona, está mal vista, ¿no? No, ahorita estamos en época de tiradera, yo contra el otro y tú contra y que mi exnovio contra, ya sabes, ¿no? Como tú bien dices, que parece ser que se trata de dividir más y a veces también el decir te quiero es un acto revolucionario, ¿no? Porque es entregarle al otro una parte importante de ti. Entonces a mí me ha gustado mucho porque aunque yo pensé que a nadie le iba a interesar un tema como Te quiero en esta época, resulta que muchas gentes han tenido eco en esa canción. Han presumido la canción en redes sociales con el tema de fondo diciendo esto es lo que más me gusta presumir que yo quiero. Y ponen a sus mascotas, a la familia, a los amigos, a sus lugares. Qué importancia son los lugares, ¿no? Entonces Te quiero es una canción muy bonita que representa, yo creo, este disco y quién es Fer Rivas. Qué bonito, me encanta que seas así de sensible. Vale. Siempre fuiste ese niño sensible que ha encontrado en la música esa manera de canalizar esa sensibilidad. Ay, pues sí, o sea, yo digo que sí, sensibilidad, pobre de mi madre, que más bien me veía así todo acelerado, ¿no? Siempre como, soy hijo único. O sea, imagínate, hijo único y abandoné mi ciudad, mi país, Morelia, Michoacán. Entonces, claro que he generado esos vínculos emocionales y sentimentales con mi gente, ¿no? O sea, y eso también se nota en mi escritura. Y que hoy en día, por todo lo que estamos viviendo, muchas personas que tienen no nada más que dejar sus lugares de origen, sino que se arriesgan a poner sus ideales en algo, también encuentran inspiración en mis temas. Y yo creo que tal vez no seremos un artista que esté en tendencia o que sea viral, pero sí quiero que encuentren en mí una sinceridad y que puedan encontrar algo de ustedes en mí mismo. Qué bonito. ¿Cómo compones, Fer? ¿Cómo es tu proceso creativo? De repente yo le llamo como amor-odio, porque de repente cuando digo, hoy me voy a sentar, quiero hacer una canción, no sale nada. Es así de, ¿pero por qué no? Y estás pensando en tantas cosas que no sale. Y hay ocasiones donde de repente nada más estás en la fila para comprar algo de comer y de repente dices, claro, tu amuleto, ¿no? Ay, sí, rápido, y ya sacas el celular y empiezas a apuntar. Me baso mucho en las melodías. Ahorita que decías de la sensibilidad, la música, la melodía me va dictando. A veces hay acordes o ciertas cosas que yo digo, ¿qué me hace sentir? Me lo cuestiono. Me hace sentir feliz, me hace sentir triste, hacia dónde va. Y con base a ello es donde empiezo a escribir ya la letra. Qué bonito, o sea que es una unión de los dos, ¿no? Viene la melodía, luego viene la música, o sea, luego viene la letra y vas aunando los dos. Y mira que con Andrés Suárez, por ejemplo, él es mucho más el letrista lírico, ¿no? Dice, no, es que yo escribo y eso y luego lo voy construyendo. Y qué importante es también ver eso en otros artistas. Dices, wow, la manera en que lo hacen. Por eso a mí me encanta esta admiración que hay a través del arte, ¿no? Que en vez de que estemos en competencia, porque siempre nos ponen a competir, ¿no? ¿Quién es más famoso? ¿Quién tiene más escuchas? ¿Quién tiene más followers? Es lo que podemos aprender el uno del otro. Así que eso aprendí mucho de Andrés Suárez. Qué bonito. Y hablando de aprender, hablabas de que Maná había sido un referente, Luis Miguel. ¿Qué más influencias han llegado a tu vida? Bueno, muchísimas. Bueno, por ejemplo, de España nosotros adoramos y queremos mucho a Alejandro Sanz, por ejemplo. Mi Sanz también, yo dije, uy, Alejandro Sanz es un rockmántico por excelencia, ¿no? Tiene esas baladas muy llegadoras con unos solos de guitarra impresionantes. Bueno, Miguel Bosé es uno de los que hizo mucho de la música pop en México. O sea, le tenemos un cariño muy, muy grande. Y obviamente ahora hay una nueva oleada de artistas nuevos, que eso es lo que a mí me gustaría empujar, ¿no? Más allá de ya estas leyendas que tenemos, es quiénes son los nuevos artistas, dónde están. Por ejemplo, o sea, a mí me gusta mucho Dani Fernández. Hay un chico también que he tenido la fortuna de trabajar con su equipo, que es Gonzalo Hermida, ¿verdad? Y otros grupos independientes que están haciendo lo propio y me inspira porque digo, wow, aquí viene la próxima generación de artistas que van a inspirar a otros para seguir haciendo música y sobre todo con ese tipo de mensaje. Entonces, hay variedad. En inglés, obviamente, ¿no? Crecí con los clásicos U2, Oasis y bueno, viviendo en Los Ángeles, o sea, imagínate, la meca del rock ochentero que escuchaban mis tíos. O sea, yo me fui a vivir a Los Ángeles porque yo de niño me ponían a ver los videos de Guns N' Roses, ¿no? November Rain y yo decía, wow. Y ya cuando llegas a Los Ángeles, pues sí es muy cinemático. ¿Qué tal llevas vivir allá? O sea, ¿cómo
puede un mexicano meter su música en esa cultura? Híjole, bueno, es afortunado también porque sí hay muchos latinos. Por ejemplo, uno de los guitarristas con los que toco es de Granada, aquí de España. Es así de una ¿Y os ciudad... conectasteis en Los Ángeles? Sí, claro, en Los Ángeles, Maravilloso. ¿no? También había una chica de Barcelona que es cantante, que ahorita se me fue su nombre artístico, pero es tan lindo que ciudades como, por ejemplo, Los Ángeles, es el epicentro donde todos van a tratar de construir y realizar sus sueños. También es una ciudad de los sueños rotos, porque es una ciudad que tiene la parte linda, pero también esa parte que te devora, que te come. Es una ciudad muy ajetreada, muy cara también. Pero cuando sabes hacer unión, ¿no? Y ahí vas creando y entre todos se van ayudando, se vuelve un sueño, ¿no? Entonces, sí, los atardeceres de Los Ángeles, por ejemplo, a mí, que vivo muy cerca de la playa, siempre a veces digo, qué afortunado soy de estar en el lugar que yo elegí vivir. Qué bonito, qué inspirador debe ser, ¿no? Esos atardeceres. Sí, bueno, luego me siento ahí como en Top Gun, como Tom Cruise jugando voleibol. Pero sí es lindo. E igual, ¿no? Claro, siempre extrañas tu casa, siempre hay esa melancolía de tus lugares. Y bueno, México está al lado, entonces en 3 horas siempre estoy ahí con mi madre, tarde o temprano. Fer, tus canciones son amadas por miles de personas en muchos sitios. Argentina, Colombia, bueno, Latinoamérica, en España, en Estados Unidos también. ¿Cómo es tocar para un público y otros públicos? ¿Notas diferencia en la vibra, no sé, en la energía de los públicos y otros? La manera en que lo viven, pero también es muy bonito que parece ser que el estilo romántico atrae a este mismo tipo de personas, de público mira qué con interesante energía, ¿sabes? lectura. Ahora que presenté mi show el 13 de julio en el lunario del Auditorio Nacional, viajó gente de Brasil, de Argentina, de Perú, de Guatemala, gente de Estados Unidos, Nueva York, fue gente de California, obviamente, de Las Vegas, y fue así de wow, y todos se concentraron porque sabían la importancia de la presentación de este disco. Y obviamente yo dije, bueno, ¿qué tiene de parecido alguien de Brasil con alguien de Nueva York, por ejemplo, ¿no? Y aunque haya ascendencia latina o fueron algunos americanos que ya se han aprendido mis canciones, era como que la música rompe esa barrera, ¿sabes? Ya no hablábamos de ¿dónde vienes tú? No, yo de España, yo de acá, de Morelia, Michoacán. Éramos como que todos éramos románticos y fue algo precioso que ahí me enseñó que la música para eso existe, ¿no? Para sensibilizar, y así que es lo que me ha gustado. Qué bonito, la música uniendo. Sí, total. Ante tanta gente, Fer, ¿nunca te pones nervioso? ¿Tienes algún ritual de estos antes de salir al escenario que nos quieras contar? Sí, me encanta porque luego me dicen, ay, Fer, te notas como muy seguro y muy propio. Yo digo, sí, he logrado aprender todo eso, pero sí soy una persona muy inquieta. Entonces de repente estoy pensando y todo. Lo que siempre trato es al menos 5 minutos antes, sí tratar de estar en silencio, en la soledad. Soy alguien que me gusta mucho disfrutar de estar en compañía, pero la soledad es muy importante. La soledad es necesaria para poder recargarte, para hablar contigo mismo, porque al momento de subirte a un escenario, el intercambio de energía es muy fuerte. Y yo soy alguien que me gusta apasionarme en el escenario. O sea, que alguien vea y digo, wow, este tipo se la está pasando bien. Y este tipo vino a exigirnos como público. Porque luego como público nada más estamos viendo y a mí me gusta exigir. No, si yo estoy aquí dándolo todo, yo espero que tú también estés dándolo. Entonces empieza esa energía que luego es un monstruo que hay que saber también domar, ¿no? Y siempre esos 5 minutos son importantes como para salir ahí a la batalla. Para conectar contigo mismo, hacer un poco de meditación y luego darlo todo en el escenario. Claro, y luego va a andar así de, no he prendido mi micrófono, ¿no? Y empieza ahí, y mi equipo luego, el micrófono, préndelo. Ay, sí, y sales muy lindo. Fer, tienes una voz única, tienes un estilo romántico muy único también. ¿Qué tan difícil es hacerse un hueco en la industria? Porque lo ve uno desde afuera y dices, este chico tiene todo para triunfar, para adelante. Pero luego no es tan fácil, ¿no? Como parece. Pues es muy difícil cuando eres fiel a ti mismo. Estamos en una época... Siempre ha sido difícil, obviamente, pero hoy más que nunca parece ser que hay como si hubiera una receta donde dice tienes que hacer esto y esto y esto si quieres triunfar, ¿no? O si quieres que te demos una posibilidad. Lo bueno de ser un artista independiente es de que tú, bajo tus medios y oportunidades como la que me están dando aquí, es de que vas haciéndote un espacio. ¿Y qué es lo que sucede? Tal vez no llegas a una magnitud de gente, pero cuando le llegas a alguien, a un solo corazón y conecta contigo, sabes que es real, sabes que es sincero. O sea, eso no lo compra ningún video viral, eso no lo compra nada.
el conectar eso ya se vuelve tuyo y son los públicos que hacen a las estrellas. Entonces es difícil, pero también a la vez es algo muy respetuoso porque la gente te quiere realmente de corazón y no nada más porque te hiciste famoso unos 5 minutos. Es cierto. ¿Algún mensaje para alguien que esté empezando en el mundo de la música, te vea como un referente, pero no se atreva a dar el paso? En mi canción, la primera con la que arranca el disco, que se llama La Conquista, que habla de conquistar los corazones del público, tengo una frase que se ha vuelto mi mantra o filosofía. Atreverse ya es ganar. ¿Y eso qué significa? Que lo importante es existir, hacerlo. Sé que siempre estamos en búsqueda, ¿no? de lograr el éxito comercial, de que se nos abran las puertas y a veces hay que simplemente aterrizarlo en que hacer lo que tú amas ya es un lujo y hay que darnos el lujo de soñar. ¡Qué maravilla! Fer, si ya era mega fan tuya de oír tu disco, después de conocerte y ver esta personalidad tan maravillosa que tienes, aquí tienes la fan número 1 de España, que lo sepas. Me encanta, me encanta. No puedes estar aquí sin que yo te pida que me cantes algo, lo que tú quieras. Oye, yo siempre vengo además con la guitarra y en una de las fotos que está aquí atrás, preciosa, que vengo con mi guitarra acústica. Pero como tenemos presentación ahora en estos días, queremos tocar como las canciones están en el disco. Y lo acústico se vuelve íntimo, que también me encanta, esa parte bohemia, me encanta. Pero a ver, ¿qué te puedo cantar? Aunque sea a capela, algo pequeñito. Fíjate, la canción que cada vez que estoy de viaje, la de Tu Amuleto, que te digo, esto es para que siempre tengas fe, que en el camino no te falte el bien. Yo voy contigo, yo voy, y que así donde lo cuelgues, que cuide de ti, que te recuerde antes de dormir. Yo voy contigo, yo voy. Quiero ir a las promesas que quieras cumplir, seguir tu fuego como un aprendiz. Yo voy contigo, yo voy. Quiero ir cuando la inmensidad se pare en ti y te preguntes ¿quién está por ti? Contigo yo voy. Muy bien. No, hombre, si no vas a sacar a la guitarra y empiezo ya, ¿no? Que siempre te digo que a los lugares donde vas, tratas de conectar con esta parte cultural. Y obviamente todos aquellos que hemos tenido que abandonar, te digo, nuestros lugares, en ocasiones por deseo y otras lamentablemente por situaciones que estamos viviendo, canciones como Tu Amuleto son referentes que dicen, wow, ¿sabes qué, Fer? Esa canción me hace conectar con mi familia que se quedó ya, ¿no? Entonces, Tu Amuleto es un tema que ojalá que lo puedan escuchar. Qué bonito, de verdad que sí. Fer, ¿dónde te podemos escuchar a todo esto? En todas las plataformas. Fechas, dinos cosas. Estamos en todas las plataformas digitales como Fer Rivas. Ya viste ahí que me puse muy ingenioso con mi nombre, que puse una H. Se escribe F-E-H-R, Rivas, y ahí para que me sigan en todas las plataformas digitales, que escuchen el disco Ser y Pertenecer, el disco de Rockmántico y obviamente las presentaciones que estamos dando aquí en España por primera vez, que ojalá que este sea la semillita de algo que vaya creciendo. Vamos a estar el 19 de septiembre en Madrid, que ya estamos aquí a punto de hacerlo, el 20 en Valencia y el 21 en Barcelona. Y lo que pretendo es justamente eso, ¿no? Es muy difícil para un artista independiente viajar, venir y hacer todo esto. Pero lo que queremos es, si alguien escucha o ve esta entrevista, que diga, ¿sabes qué? Vamos a seguirle la pista a este Rockmántico y ojalá que pueda regresar pronto. De verdad que no se van a arrepentir porque eres una persona muy especial, Fer. Me ha encantado que me has dado la mano al principio, te lo doy otra vez, porque me encanta tu energía y de verdad que entrevistar a artistas tan talentosos como tú y con un corazón tan grande es un gran placer y un honor. Les agradezco mucho y bueno, pues ahí que sigamos apoyando a los artistas independientes y bueno, que nos veamos y me escriban por las redes sociales para estar en contacto. Perfecto, Fer. Muchísimas gracias, mucha suerte, vas a triunfar porque pones el cuerpo y el alma y eres genuino y eso es muy importante. Que así sea, gracias. Tu vida. Y así hemos llegado al final del programa. Espero que lo hayas disfrutado tanto como nosotros. Desde Tu Vida te damos las gracias por estar siempre ahí desde el otro lado y acompañarnos. Mañana volveremos con más. No me falles. Besos fuertes.